Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa vivier. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. En el siglo XVIII, la presencia en el pueblo de su vecino, el Mayor Guerra, Francisco Tomás Guerra, Clavijo y Perdomo, hace que el pueblo empiece a tomar otro impulso distinto al que había tenido hasta ahora. Aquella aldea de Ajey, que más tarde se convirtió en San Bartolomé por albergar aquella pequeña ermita en honor a ese santo, el San Bartolomé, que da nombre posteriormente al pueblo. Y como digo, a partir del siglo XVIII, con la presencia de este personaje de alto rango militar y también pues con un importante poder civil y económico en la isla de Lanzarote, el municipio de San Bartolomé empieza, o el pueblo de San Bartolomé empieza a caminar hacia otro lado, intentándose separarse de la capital insular de Teguise, el centro económico y militar hasta ese momento. De hecho, pues comienza ese periodo de escisión municipal que se logra a finales del siglo XVIII, convirtiéndose en uno de los ayuntamientos que todavía todavía conservan la independencia en esta isla de Lanzarote. Son 7 los municipios que tiene nuestra isla de Lanzarote y estamos en uno pues, de los más pequeños en lo que es kilómetros cuadrados, Arrecife y San Bartolomé, que junto con Tías pues son los 3 municipios con menor kilómetros cuadrados de nuestra isla de Lanzarote. Vamos a seguir hablando de este personaje, del Mayor Guerra, y en esta misma plaza central hablaremos de la creación y construcción de la nueva iglesia de San Bartolomé y la creación de la parroquia de San Bartolomé. El crecimiento poblacional del pueblo de San Bartolomé hizo pensar al Mayor Guerra que la antigua ermita era unas dependencias demasiado pequeñas para la importancia que empezaba a tomar el pueblo de San Bartolomé, y decide, pues, entre él y los vecinos de San Bartolomé, financiar la construcción de una nueva iglesia a partir de finales del siglo XVIII. La iglesia de San Bartolomé se empieza a construir y anexo a ella un cementerio que, como digo, termina por con la creación de esa parroquia de San Bartolomé también a finales del XVIII, y que el Mayor Guerra quiere que sea uno de sus hijos, don Cayetano Guerra, el primer párroco de San Bartolomé. A partir de aquí, pues comienza pues la verdadera
independencia municipal y eclesiástica del municipio de San Bartolomé. Lo que fue el cementerio, pues posteriormente, ya pues en el siglo XIX se convierte en el teatro eclesiástico, también construido y financiado por parte de los vecinos de San Bartolomé, y que pues tuvo un gran auge a nivel de pues, cine, teatro, del arte en este pueblo de San Bartolomé. Ya pues casi 100 años después, en 1999, se restaura y se convierte en el Teatro Municipal, que es pues el ejercicio que recibe ahora este edificio anexo a la iglesia y al ayuntamiento de San Bartolomé. Estamos en el interior de la iglesia de San Bartolomé, un edificio con una estructura con forma de cruz que podemos ver pues con todo su esplendor, una importante obra de cantería, con techos pues de madera. Por cierto que este techo que hoy en día vemos de madera pues de color propio de la madera oscura, durante 70 años estuvo pintado de azul. Aquí detrás el púlpito, también construidos a principios del 19 por el gran escultor gran canario Luján Pérez, que pues realiza esta obra para la iglesia de San Bartolomé. Y aquí en esta capilla de Dolores están enterrados pues el gran impulsor de la construcción de esta iglesia de San Bartolomé, de la creación de la parroquia y de la creación del municipio, que es el Mayor Guerra. El Mayor Guerra junto a su mujer fueron enterrados en esta capilla lateral de Dolores. Seguimos en el centro neurálgico de San Bartolomé, en la Plaza del Pueblo, hoy denominada Plaza León y Castillo, en honor al político gran canario Fernando León y Castillo. Esta plaza fue creciendo con el paso de los años desde la ubicación superior junto al ayuntamiento, antiguo cementerio e iglesia, y poco a poco se va ampliando hasta estas partes inferiores de la plaza, que estamos ya en las proximidades de la Sociedad El Porvenir. La plaza, pues, inicialmente pavimentada ya en 1903, como digo, en ese entorno de la iglesia, y poco a poco va agrandándose hasta que a mitad del siglo XX pues se hacen unos largos paseos enlosados que pues se convierten en el centro social del municipio y del pueblo de San Bartolomé. La anexa Sociedad El Porvenir, un centro cultural que durante muchísimo tiempo movió pues la cultura, las fiestas
del municipio de San Bartolomé hace de cierre inferior de esta plaza, que durante mucho tiempo, digo, pues incluso era el punto de encuentro de los jóvenes y no tan jóvenes de este municipio. Muchos de los matrimonios del entorno de San Bartolomé se fraguaron en esas fiestas que tenían lugar en el entorno de la sociedad El Porvenir. Ya este aspecto final de la plaza de San Bartolomé a partir de 1977, con pues todas zonas ajardinadas, esta especie de escenario, esas piedras de basalto combinadas con ese blanco, le dan esa impronta de César Manrique, que colaboró en este último diseño de la plaza de San Bartolomé. La preocupación por tener el líquido vital del agua siempre estuvo presente en la historia de Lanzarote, tanto en el mundo preconquista como después de la conquista. En este centro neurálgico de San Bartolomé, en el entorno de la plaza, se construyeron 2 aljibes comunales y en una de ellas, concretamente a partir de mitad del siglo XX, se llegó a canalizar el agua recogida en las maretas de Guatisea, en la montaña que tenemos al sur del pueblo de San Bartolomé, y que recoge el agua de la escorrentía propia generada en la ladera de la montaña, almacenada en unos grandes aljibes, 6 grandes aljibes interiores excavados desde los años 40, estamos en el siglo XX, hasta la última mareta construida en 1962-1963. Esa agua, canalizada a través de una tubería, llegaba hasta este aljibe comunal y desde aquí se hacía el reparto-venta por parte del celador, que era el señor Bartolo en esa época. Y recientemente se ha construido y se ha colocado esta escultura en homenaje a el folclore de San Bartolomé, escultura del gran escultor Rigoberto Camacho. Rigoberto Camacho, un escultor del municipio de Teguise, que está realizando unas impresionantes obras, esculturas, sobre todo relacionadas con nuestra identidad, con nuestro patrimonio, y aquí concretamente con el folclore en San Bartolomé. El folclore en San Bartolomé ha tenido una importancia y tiene una importancia de primer calibre. Estamos hablando de grupos como la Antigua Hey, que tuvieron reconocimiento internacional, pues sobre todo por su toque y por su baile. Por cierto, que recientemente nos ha dejado uno de los mejores bailadores del pueblo de San Bartolomé, que era Marcial Lero, conocido por todos, recientemente fallecido. Vamos a continuar paseando por San Bartolomé. Y dentro de nuestro recorrido de hoy por el interior del pueblo de San Bartolomé, nos hemos acercado hasta el Museo Etnográfico Tanit para ver uno de los recursos museísticos que tiene el pueblo de San Bartolomé en su interior. Estamos con su propietario y su creador, don José Ferrer. Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días.
El museo es una idea suya, recopilando pues material familiar, de histórico de toda la vida. ¿Nos puede hablar un poquito del edificio, de la casa? Vamos a ver, la idea no es solo mía, sino también de mujer, fue una idea conjunta entre los dos. Posiblemente nació no tanto como museo, sino como tratando de poner una galería de arte, pensando en cuando nos íbamos a jubilar, en que dedicar parte de nuestra vida futura. Gracias a Dios ha sido larga, llevamos ya 20 años de jubilado, y entonces como ya le gustaba pintar, pues entonces preparamos uno de los locales de la bodega que ya habíamos cerrado, pues cuando yo me jubilé, una de las cosas que hice fue dejar de trabajar en la bodega, porque aparte de maestro estaba director del Colegio de las Salinas, que fue donde me jubilé. Yo soy perito enólogo y es el que lleva toda la cuestión enológica en la bodega, que era en aquel entonces una bodega bastante importante en la isla. Pero claro, ya mis hijos estaban encaminados y no era cosa de que te jubilaras y volvieras a trabajar. Entonces pensamos en abrir una galería de arte. Y ese fue el inicio de todo. Se abrió la galería de arte, no la llegamos a inaugurar porque nos parecía que era poco y que era desaprovechar el resto de lo que eran las instalaciones de la bodega y los alrededores donde estamos ahora. Y entonces fue cuando nació la idea del museo. Aunque la mayor parte de las cosas las hemos nosotros recopilado, hay que tener en cuenta que mi padre, que fue también maestro de este pueblo de San Bartolomé y director del colegio, era un enamorado de Canarias, de esos que son canaristas hoy, sin ser otro tipo de cosas ideológicas. Y entonces él, todo lo que veía Canarias, todo lo recopilaba. Incluso le llegaban cosas de casas antiguas, de donde él vivió, que se derribó, de la casa de Mayor Guerra, que la heredó, fue uno de los herederos, en fin. Pero también conté por parte de mi esposa, procedía de Arucas, en Gran Canaria, donde también era una familia también que le gustaba estas cosas. De ella tuvo un tío que fue el que escribió la primera historia de Arucas, un tío sacerdote. Entonces todo ese cúmulo de cosas que mi padre nunca expuso y que ella tenía en Las Palmas, en casa de sus padres, pues dice, bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Porque veíamos también que se estaba perdiendo todo este tipo de cosas. Porque cogimos una época, venían nosotros en una época de los años 70, un desarrollo muy grande de construcciones y cosas nuevas, y tirando casas viejas, y tirándose toda la basura, porque era verdad. Sí, se ha puesto poco en valor lo nuestro, y aparte en este shock que sufrimos con este traspaso económico de nuestro sector primario al terciario, en esto de los 60 a los 70, pues hubo un abandono por parte de todo lo nuestro y una pérdida de valor de lo nuestro tremendo. Entonces, no tenemos más que ver que San Bartolomé es un pueblo casi medio nuevo. Se ha tirado medio pueblo, ya no queda del pueblo antiguo y de las casas antiguas muy poquitas, ¿entiendes? Entonces todo eso hizo que naciera nosotros el deseo de todo ese tipo de cosas, adaptar las instalaciones de la bodega para un museo etnográfico y exponer todo lo que teníamos. Y lo que hemos conseguido, algunas cosas más, ¿verdad? Hacen una muy buena labor porque, bueno, pues todo este material, como usted dice, que muchos recopilado familiarmente y otros pues de otras casas que se venían abajo y del entorno, pues mucho si no estaría perdido. Y bueno, y ponerlo aquí al servicio de todos, de visitantes, de turistas, de locales, de escolares, pues una labor enorme y que desde aquí, siendo una iniciativa privada, pues valoramos nosotros enormemente. Además, siendo conscientes, porque yo había estado bueno, en política también, tuve mi etapa, como muchas personas, y yo llevaba, por ejemplo, el tema cultural en Arrecife. Yo fui primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y llevaba la cosa cultural, y yo era consciente cuando hicimos esto que la cultura no da dinero, cuesta dinero. Mantener esto, gracias a Dios, bueno, los visitantes que vienen, gente que tiene interés cultural por las cosas, tanto de la isla como extranjeros, y dentro de los extranjeros los alemanes son los más que veo yo sensibles a este tipo de cosas. Bueno, esto se va manteniendo, pero simplemente para mantenerlo, ¿me entiendes? Y conservarlo limpio y bien adecuado para que la gente diga, salimos satisfechos y contentos de lo que hay. Y esa realidad la hemos conseguido. Pues desde aquí felicitarlo y vamos a seguir dando un paseo por el pueblo de San Bartolomé y por el interior del Museo Etnográfico, que ya por cierto tiene más de 10 años abierto al público. 15 años tiene ahora abierto, sí.
Ellos están en las instalaciones, como te dije antes, de la bodega, y la casa fue de las casas más antiguas de San Bartolomé, que, bueno, tenemos un documento en 1735, cuando se comenzó la casa. Bien es verdad que incluso hay una fotografía donde aparece la casa de finales de 1800, desde un poco lejos, retirada, se veía que tenía una parte de los aguas y tal. Bueno, eso se ha restaurado mucho, pero la hemos conservado en esencia. Y yo creo que casi la única chimenea antigua de verdad que queda en la isla de Lanzarote, con una cocina de campana, perdón, en San Bartolomé, con una gran cocina de campana, es esta que tiene esta casa, que es enorme. Y bueno, eso lo tenemos cariño y ahí andamos, luchando. Pues muchas gracias por su tiempo y a seguir con este museo hacia adelante. En ello estamos siempre. Ahora, si quieres, pues muy agradecido por la televisión, por esta entrevista, y bueno, toma las escenas que creas interesantes, y también si hay alguna que explicarte, porque a veces en los museos hay piezas muy especiales que necesitan explicación, no solamente verlas, porque sí es verdad que hay cosas que son, sobre todo agrícolas, muy similares a otros sitios, porque un arado romano viene de la época romana y con las tantas variedades están en todos lados, pero hay piezas aquí importantes dentro del museo. Pues muchas gracias y vamos a seguir dando un paseo por San Bartolomé. Nuestro paseo por el casco del municipio de San Bartolomé nos trae ahora hasta la Casa Cerdeña. Actualmente pues tenemos oficinas del Ayuntamiento de San Bartolomé en su interior, pero que en el pasado pues albergó una casa familiar. Parece que los orígenes de edificabilidad en este entorno es de la familia Castro en el siglo XVIII y que con la compra de este inmueble por parte de don Pedro Cerdeña, el comerciante, en el siglo XIX ya empieza a tener esta fisonomía que conocemos en la actualidad. La familia Cerdeña, pues en esta ubicación tuvieron tienda, tuvieron bodega e incluso pues una especie de entidad financiera, eran prestamistas y por tanto era un inmueble importante. También fue sede de ayuntamiento en el pasado, ya cuando pues imagínense, el alcalde tenía que pues alojar también el ayuntamiento cuando le tocaba pues esa responsabilidad, y también lo fue durante algunas ocasiones y pues de forma reciente vuelve a ser instalaciones municipales. Seguimos caminando por San Bartolomé. Alejándonos un poco del propio centro de San Bartolomé, nos hemos acercado hasta las faldas de la Montaña de la Cruz para juntarnos a este inmueble tan singular del pueblo de San Bartolomé, que no es otro que la Casa Mayor Guerra o el castillo.
un nombre por el que también se le conoce de forma popular, como digo, en estas cercanías del barrio del Cascao. Este inmueble construido por el mayor Guerra, por Francisco Tomás Guerra, Clavijo y Perdomo, a finales del 18 y que nos llega hasta nuestros días. Como vemos, esta infraestructura tan dominante, tan esbelta dentro de lo que es el entorno de Casas de San Bartolomé, dice de su rango y del poderío del gobernador militar de la isla de Lanzarote en esos finales del siglo XVIII. Como vemos, es una casa pues construida casi en una planta, pero sobre las faldas de la montaña y sobre una peña. Y sí es verdad que tiene parte inferior, unas caballerizas, un sótano, pero la casa en sí es de una sola planta. Ese balcón tan llamativo, con vistas, por supuesto, a lo que es Arrecife, a la costa, a ese puerto de trasiego, de idas y venidas de, pues ese final del 18 con la importancia que tuvo el arrecife de la Barrilla, el arrecife de ese intercambio y de ese auge que empezaba a despegar en, como digo, finales del 18, principios del 19. Se decía que desde aquí vigilaba el mayor Guerra esa entrada y salida de barcos desde esa celosía, oculto en esa celosía del balcón. El mayor Guerra, un personaje muy singular en lo que es la historia del municipio de San Bartolomé, luchando por la independencia parroquial, la independencia municipal, y también participa sus descendientes, uno de sus hijos que pues toma parte a principios del 19 en esa llamada Guerra Chica por la lucha por el poder gubernamental en la isla de Lanzarote, llevando parte del peso económico y administrativo desde Teguise hacia Arrecife. Y desde esta parte de la historia de Lanzarote y de San Bartolomé, desde este rincón tan singular de nuestra isla de Lanzarote, les emplazamos a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote.
Soy basalto, dragoaulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.